A que suena de lo más normal, ¿verdad? Decir que Jesús era un maestro. Pero en el Jerusalén del siglo I, esa palabra era mucho más que un simple título de respeto. Podía ser una declaración de autoridad, un auténtico desafío al poder y, en último término, hasta una sentencia de muerte. Vamos a ver por qué. La pregunta clave es esta. ¿Qué significaba de verdad ser maestro en aquel entonces? Hay que olvidarse de nuestra idea de un profesor de hoy en día. Estamos a punto de explorar cómo este título, que parece tan sencillo, fue en realidad toda una declaración de intenciones que le dio la vuelta al concepto de enseñanza. Y para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a descifrar los matices que escondía la palabra maestro. Luego nos iremos a sus raíces, al Antiguo Testamento. De ahí saltaremos al estilo único de Jesús, a sus cualidades más llamativas, y terminaremos viendo cómo todo ese legado se convirtió en un movimiento global gracias a gente como San Pablo y la primera Iglesia. A ver, en el mundo de Jesús, eso de declararse maestro o rabino no era como ser hoy profesor de universidad. Para nada. Era un gesto que implicaba poder, prestigio y muchas veces un peligro enorme. Sobre todo si lo que enseñabas ponía en jaque el orden establecido. Y es que la cosa tiene su miga, ya desde las propias palabras que se usaban. No era solo maestro, se le llamaba rabbi, que era un título de respeto, de prestigio. También didáscalos, que era el término griego para un instructor. Pero ojo, el verdadero salto viene con Kyrios, que significa Señor. Esta palabra ya no hablaba solo de enseñar, apuntaba a una autoridad divina. No eran sinónimos, ¿eh? Cada término iba descubriendo una capa más profunda de quién era él. Claro, para entender de verdad la revolución que supuso Jesús, tenemos que viajar un poco hacia atrás. En la mentalidad del Antiguo Testamento, el maestro con mayúsculas, el original, no era una persona, era Dios. La enseñanza no era una cuestión de pedagogía, era una manifestación divina en toda regla, una teofanía. Esta enseñanza divina se manifestaba, digamos, de tres formas. Por un lado, a través de la palabra escrita, la Torá, que eran sus instrucciones directas. Por otro, a través de la historia, de los hechos. La liberación de Egipto, por ejemplo, era una lección viva. Y luego, de la manera más misteriosa, a través del sufrimiento y el silencio, donde la aparente ausencia de Dios enseñaba las lecciones más bestias. Dentro de este panorama, los maestros humanos no eran la fuente de la sabiduría, sino el canal. Ya fuera un padre enseñando a su hijo, un sacerdote interpretando la ley o un profeta hablando en nombre de Dios, todos eran al final simples transmisores de una sabiduría que venía de lo alto, una sabiduría que los superaba por completo. Y con todo este telón de fondo es donde aparece Jesús. Y su método no fue una simple continuación de lo que había. No, fue una ruptura total. Una auténtica revolución pedagógica que transformó para siempre lo que significaba ser un maestro. Y la prueba es que el dato es abrumador. Fijaos, el término griego para maestro, didáscalos, se le aplica a Jesús 58 veces en los evangelios. 58. Esto no es casualidad. Para sus seguidores y para quienes escribieron sobre él, su identidad como maestro no era algo secundario, era el mismísimo eje de su misión. Y esta frase lo cambia todo. Aquí se ve de dónde venía su autoridad, que no tenía precedentes. Jesús no se presenta como un intérprete más de la ley de Dios, sino como la propia manifestación de Dios. Su enseñanza no es sobre el Padre, es la enseñanza del Padre. Ahí está la clave, la diferencia radical. Su autoridad no venía de la tradición, sino de una conexión única y directa. ¿Y su herramienta favorita para enseñar? La parábola. Pero, ojo, sus parábolas no eran cuentitos con moraleja para niños, ¿qué va? Eran historias diseñadas para descolocar, para romperte los esquemas y obligarte a replantearte tu visión del mundo. No daban respuestas fáciles, te abrían la mente a una realidad nueva, el reino de Dios. Su estilo de enseñanza era súper dinámico, tenía muchas facetas. Podríamos identificar un montón de cualidades, pero vamos a centrarnos en tres que de verdad capturan la esencia de su pedagogía y de su impacto revolucionario. La primera es que era un maestro progresivo. No soltaba toda la información de golpe a sus discípulos y los dejaba abrumados. Imaginemos a un guía de montaña que lleva a su grupo por un sendero y solo les muestra la vista completa cuando están listos para verla. Él entendía que la comprensión de verdad es un proceso, que la mente y el espíritu necesitan madurar poco a poco. Además, su enseñanza era profética y, claro, por eso mismo era polémica. Como los grandes profetas que le precedieron, no se cortaba un pelo a la hora de señalar la hipocresía y la injusticia, sobre todo entre los que mandaban. Sus palabras no estaban para dar palmaditas en la espalda a las élites, sino para confrontarlas. Y eso, claro, lo convirtió en una figura muy, muy peligrosa para el poder. Y por último, se presenta como el Maestro Supremo. Y esta cualidad lo resume todo. Es su autoridad definitiva.
Frases como yo soy el camino, la verdad y la vida no dejan lugar a la interpretación. No se está poniendo como un guía más entre otros, se está poniendo como la meta final del conocimiento y de la vida. Es la culminación de todo su magisterio. Pero claro, una enseñanza tan potente no podía simplemente desaparecer con la muerte del maestro. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo sobrevivió y creció este legado? Pues la clave fue la transformación, de un solo hombre a todo un movimiento. Esta transición la vemos perfectamente en dos figuras. Por un lado, Jesús, el maestro divino, el original. Y por otro, Pablo, el apóstol que cogió esa enseñanza y se convirtió en su intérprete más brillante, adaptándola y llevándola hasta el último rincón del mundo conocido. Y así fue como la antorcha de la enseñanza pasó de una sola persona a toda una comunidad. El mandato de hacer discípulos convirtió a la iglesia de los primeros tiempos en una iglesia docente. La enseñanza ya no era cosa de una persona, se convirtió en la misión central de todo un grupo, un organismo vivo dedicado a conservar y expandir el mensaje del Maestro. Y todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si la enseñanza, en su máxima expresión, no es solo acumular datos, sino vivir una revelación que te transforma, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender el aprendizaje, la sabiduría y el propósito del conocimiento en nuestra propia vida? Es una pregunta que va mucho más allá de un simple análisis histórico, ¿no creen?